Una crisis de confianza. El dilema inmobiliario de China. La economía china, una potencia de crecimiento sin precedentes durante décadas, está lidiando con un desafío formidable, una crisis inmobiliaria cada vez más profunda. Esta crisis, caracterizada por la caída en picada de los precios de las propiedades, la quiebra de las constructoras y los proyectos de construcción paralizados, ha enviado ondas de choque a través de la segunda economía más grande del mundo. El otrora floreciente sector inmobiliario, un motor clave del milagro económico de China, ahora representa una amenaza significativa para su estabilidad financiera y su tejido social. Esta crisis no es simplemente un bache en el radar del viaje económico de China. Representa un ajuste de cuentas fundamental. Durante años, la economía china ha dependido en gran medida de la inversión inmobiliaria, y el sector representa aproximadamente el 30% de su PIB. El rápido aumento de los precios de las propiedades, impulsado por el crédito fácil y el fervor especulativo, creó una burbuja de proporciones insostenibles. Las consecuencias de este crecimiento insostenible ahora se sienten en toda la sociedad china. Millones de propietarios se enfrentan a la posibilidad de un patrimonio neto negativo, con sus ahorros de toda la vida vinculados a propiedades que valen menos que sus hipotecas. Las constructoras, agobiadas por montañas de deuda, están luchando por mantenerse a flote, lo que lleva a una ola de impagos y proyectos de construcción paralizados. La crisis en el sector inmobiliario de China es un claro recordatorio de los riesgos asociados con la especulación desenfrenada y una dependencia excesiva de un solo sector para el crecimiento económico. Subraya la necesidad de un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible, que priorice las necesidades de los ciudadanos comunes y reduzca la vulnerabilidad de la economía a tales shocks. Un castillo de naipes, revelando las raíces de la crisis. Para comprender la magnitud de la crisis que afecta al mercado inmobiliario de China, uno debe profundizar en los factores que llevaron a que sus cimientos se construyeran sobre terreno inestable. Las semillas de esta crisis se sembraron hace años, alimentadas por una confluencia de factores que crearon una tormenta perfecta. Uno de los principales impulsores fue el aumento implacable de los precios de las propiedades, alimentado por un frenesí especulativo que se apoderó de los inversores tanto nacionales como extranjeros. Los bienes raíces se convirtieron en sinónimo de una apuesta segura, con precios en las principales ciudades como Pekín y Shanghái que alcanzaron niveles astronómicos. Esta burbuja especulativa se infló por las condiciones de crédito fáciles, ya que los bancos otorgaron préstamos fácilmente tanto a las constructoras como a los compradores de viviendas, lo que alimentó aún más la demanda de propiedades. Esta demanda insaciable, sin embargo, se encontró con una oferta igualmente implacable. Las constructoras, atraídas por las crecientes ganancias, se embarcaron en ambiciosos proyectos de construcción, inundando el mercado con nuevos apartamentos y casas. Este exceso de oferta, junto con la desaceleración de la economía china y los cambios demográficos, llevó a un marcado desajuste entre la oferta y la demanda. Para agravar aún más la situación, surgió un sistema bancario paralelo, donde las constructoras buscaban fuentes alternativas de financiamiento a tasas de interés a menudo exorbitantes. Esta dependencia de la banca paralela aumentó la fragilidad del sector inmobiliario, haciéndolo vulnerable incluso a un ligero temblor en los mercados financieros. El resultado de esta mezcla tóxica de especulación, exceso de oferta, crédito fácil y banca paralela fue un mercado inmobiliario al borde del colapso. El otrora floreciente sector se había transformado en un castillo de naipes, precariamente equilibrado y vulnerable, incluso a la más mínima perturbación. Atrapados entre los escombros. La difícil situación de los compradores de viviendas chinos. El costo humano de la crisis inmobiliaria de China es quizás su aspecto más devastador. Millones de ciudadanos chinos comunes que invirtieron los ahorros de toda su vida en el sueño de ser propietarios de una vivienda. Ahora se encuentran atrapados entre los escombros de un mercado en colapso. El costo emocional y financiero para estas personas y familias es inmenso. Muchos compradores de viviendas se enfrentan a la aplastante realidad del patrimonio neto negativo, donde el valor de sus viviendas se ha desplomado por debajo del monto pendiente de sus hipotecas. Esta situación los deja en una posición financiera precaria, agobiados por la deuda de un activo que se está depreciando en valor. Para empeorar las cosas,
muchos compradores de viviendas habían realizado importantes pagos iniciales, que a menudo representaban todos sus ahorros de toda la vida para propiedades en preconstrucción. Con las constructoras en quiebra y los proyectos paralizados, estas personas se enfrentan al doble golpe de perder sus pagos iniciales y no tener una casa que mostrar por ello. La crisis también ha tenido un profundo impacto en el bienestar mental de los compradores de viviendas. La incertidumbre que rodea a sus inversiones, el miedo a perder sus hogares y la carga de la creciente deuda han afectado su salud mental. El sueño de ser propietario de una vivienda, que alguna vez fue un símbolo de seguridad y prosperidad, se ha convertido en una fuente de estrés y ansiedad. La crisis ha expuesto la vulnerabilidad de los hogares chinos, muchos de los cuales tienen una parte significativa de su riqueza invertida en bienes raíces. Destaca la urgente necesidad de redes de seguridad social y mecanismos de protección al consumidor para proteger a los ciudadanos comunes de las consecuencias de tales shocks económicos. Sección 4. Constructoras en problemas. Una ola de impagos y proyectos paralizados. La crisis en el sector inmobiliario de China no se limita solo a los propietarios con dificultades, también ha envuelto a las constructoras que impulsaron los años de auge. Alguna vez símbolos de la destreza económica de China, muchos de estos gigantes inmobiliarios ahora se tambalean al borde del colapso, agobiados por montañas de deuda y un mercado en contracción. El ejemplo más destacado de esta caída es Evergrande, que alguna vez fue la segunda constructora más grande de China. Con pasivos que superan los $300.000 millones, la quiebra de Evergrande, a finales de 2021, envió ondas de choque a través del sistema financiero mundial, destacando los riesgos sistémicos que plantea la burbuja inmobiliaria de China. Los problemas de Evergrande no son un incidente aislado, son sintomáticos de una tendencia más amplia de angustia en la industria. Otras constructoras importantes, como Sunac y Fantasia, también han incumplido con sus obligaciones de deuda, mientras que muchas otras luchan por mantenerse a flote. Los problemas financieros de estas constructoras han tenido un efecto dominó en toda la industria, lo que ha provocado una ola de proyectos de construcción paralizados en todo el país. Estos edificios sin terminar se erigen como claros recordatorios de la crisis. Sus estructuras esqueléticas proyectan una larga sombra sobre el otrora floreciente mercado inmobiliario. La difícil situación de estas constructoras tiene implicaciones de gran alcance para la economía china. Su colapso podría desencadenar un efecto dominó, impactando a bancos, proveedores y contratistas, y potencialmente conduciendo a una desaceleración económica más amplia. El gobierno se enfrenta a la abrumadora tarea de gestionar esta crisis al tiempo que mitiga su impacto en el sistema financiero y la economía en general. Sección 5. Temblores globales. El impacto mundial de la crisis inmobiliaria de China. Si bien el epicentro de la crisis inmobiliaria de China se encuentra dentro de sus fronteras, los temblores se sienten mucho más allá, enviando ondas de incertidumbre y volatilidad a través de la economía global. La interconexión de los mercados financieros actuales significa que una crisis de esta magnitud en la segunda economía más grande del mundo no puede contenerse dentro de sus fronteras. Uno de los impactos más inmediatos ha sido en la demanda de materias primas. China es un consumidor voraz de materias primas, desde mineral de hierro y cobre hasta carbón y petróleo. La desaceleración en su sector inmobiliario, un importante motor de esta demanda, ha hecho que los precios de las materias primas caigan, impactando a los productores de todo el mundo. La crisis también ha generado preocupaciones sobre el contagio financiero. Los inversores extranjeros, que habían invertido miles de millones en bienes raíces chinos, se enfrentan a pérdidas sustanciales a medida que las constructoras incumplen y los valores de las propiedades se desploman. Esta situación podría llevar a una retirada de la inversión extranjera, no solo en el sector inmobiliario de China, sino también en su economía en general. La crisis también ha expuesto las vulnerabilidades del sistema financiero mundial a los shocks originados en China. La interconexión de los bancos globales y las instituciones financieras significa que una crisis en una parte del mundo puede propagarse rápidamente a otras, como fue evidente durante la crisis financiera de 2008. El mundo está observando atentamente cómo China lidia con su crisis inmobiliaria.
El resultado de esta crisis tendrá implicaciones significativas para la economía global y su gestión requerirá una cuidadosa coordinación y cooperación entre los responsables políticos de todo el mundo. Sección 6. Trazando un nuevo rumbo. Navegando hacia un futuro sostenible. La crisis en el sector inmobiliario de China es un claro recordatorio de la insostenibilidad de un modelo económico excesivamente dependiente de la inversión y la especulación, particularmente en el mercado inmobiliario. A medida que China navega por este periodo turbulento, se presenta una oportunidad para que la nación trace un nuevo rumbo, uno que priorice el crecimiento sostenible e inclusivo. Abordar la crisis inmediata requiere una acción decisiva. El gobierno debe brindar alivio a los propietarios en dificultades, potencialmente a través de la reestructuración de la deuda o asistencia financiera directa. Del mismo modo, las medidas para apoyar a las constructoras con dificultades, al tiempo que se previene el riesgo moral, son cruciales para evitar un colapso económico más amplio. Sin embargo, la solución a largo plazo radica en reformas estructurales destinadas a reequilibrar la economía china. Reducir su dependencia de la inversión inmobiliaria y fomentar el crecimiento de otros sectores, como la tecnología, los servicios y el consumo interno, es esencial. Además, promover un mercado de la vivienda más sostenible y equitativo es vital. Esto implica alejarse del frenesí especulativo que caracterizó la década pasada y avanzar hacia un sistema que priorice la asequibilidad y la accesibilidad de la vivienda para los ciudadanos comunes. El camino a seguir para el sector inmobiliario de China sin duda será desafiante. Sin embargo, al abordar las causas fundamentales de la crisis e implementar las reformas necesarias, China puede emerger más fuerte y más resistente, con un modelo económico más equilibrado y sostenible para el futuro. El mundo está observando, y las lecciones aprendidas de la experiencia de China sin duda darán forma al futuro de los bienes raíces globales y el desarrollo económico.